Nvidia reporta beneficios hoy, luego de la campana de cierre en Wall Street. Y quise dejarles este pequeño video con un deep dive analizando, mostrándoles por qué invertir en Nvidia al precio actual, hoy mismo, tiene prácticamente garantizado vencer el mercado en este 2026. Como vemos, Nvidia es el rey indiscutible de la infraestructura y el mercado que está conducido ahora mismo por miedo, y hay muchas evidencias de ello. Sobre eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué, a pesar de que las empresas de infraestructura y software se vendieron, los hyperscalers, por miedo a las grandes inversiones, no hubo un aumento correspondiente en Nvidia, que es el beneficiario obvio y directo? Es decir, a pesar de que Microsoft, luego de reportar beneficios y demostrar prácticamente un aumento de un 30% a 150 mil millones aproximadamente, se vendió su stock y cayó 17%. ¿Por qué? Sabiéndose que el beneficiario principal de Nvidia no, el beneficiario principal de todas esas inversiones es Nvidia. ¿Por qué no hubo una apreciación correspondiente, a pesar de que Nvidia está subvalorada respecto de sus históricos y respecto también del crecimiento que va a tener en este año y en los años venideros? Y el que ya tiene garantizado en este año, vale la pena decir. Entonces, vamos a ver. Nvidia es actualmente nuestra segunda posición, mi segunda posición en el portafolio. Quería mostrarles esta tabla, pero más que esta tabla, yo quería mostrarles lo que ha pasado luego del reporte de beneficios de los hyperscalers, de Microsoft, de Google y de Amazon. El mercado está asustado por las enormes inversiones que están haciendo los hyperscalers. Y bueno, quiero mostrarles aquí lo que ocurrió con los hyperscalers luego de la presentación de resultados del cuarto trimestre del 2026. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque cada uno de estas empresas han tenido una caída significativa justamente por esto, por el cambio en las inversiones de capital que se están haciendo, que ellos anunciaron, que ya de por sí eran enormes. Como ustedes pueden ver, en el caso de Meta, un aumento de un 100%, en el caso de Google un 63%, en el caso de Amazon un 40% a 200 mil millones. Entonces, muy bien, el mercado entiende que hay demasiada incertidumbre y tiene dudas sobre la capacidad que tienen estas empresas de generar dinero, retornos apropiados para las inversiones y para el estándar, la media que ellos tienen, que son empresas que ustedes saben tienen retornos espectaculares. Entonces, la irracionalidad se manifiesta en lo siguiente. Vamos a ver qué ha pasado con Microsoft, por ejemplo, luego del reporte de los beneficios. Vemos a Microsoft aquí en aproximadamente $483. Luego del reporte de un aumento de un 38% a ese monto, nada despreciable, muy significativo. Estamos hablando de 35 mil millones adicionales, que representan un 46% de lo que se esperaba, de las expectativas que tenía el mercado. Muy bien. Entonces, esa inversión adicional que va a hacer Microsoft, asusta a los inversionistas y manda el stock un 17% más abajo del precio que tenía. Solo motivado fundamentalmente por ese miedo a la dificultad que se presume van a tener de capitalizar todo esto. Les voy a dejar el link al video de Apocalipsis para que vean nuestra hipótesis, nuestra tesis de por qué el miedo es infundado. Ahora bien, otra evidencia del miedo es lo siguiente. Todo el mundo sabe que el rey de la infraestructura y de todo este proceso que se está viviendo con la inteligencia artificial es Nvidia. Entonces, ¿por qué, si tenemos miedo y tenemos dudas sobre la capacidad de conseguir retorno sobre la inversión que tienen los hyperscalers, no tenemos ningún miedo, no deberíamos tener ninguna preocupación sobre la capacidad de retorno de dinero que tiene Nvidia
Y esas inversiones adicionales van aproximadamente un 35-40% a Nvidia. Sin embargo, como vamos a ver por acá, Nvidia, el 29, si Microsoft tuvo un 17% de descenso, porque Nvidia va a gastar 45 mil millones de dólares, perdón, porque Microsoft va a gastar 45 mil millones de dólares adicionales. Esos 45 mil millones adicionales, hay por lo menos 10 mil, 15 mil millones que van directo a Nvidia. Sin embargo, fíjense lo que pasó aquí. El mercado está conducido por miedo. Hay una irracionalidad, esa desconexión entre el precio. Ha habido un alivio bastante importante, aproximadamente un 13%, desde un fondo de 172 hasta 196 dólares. Sin embargo, si el precio justo que decía el mercado era 192 dólares en el cierre, el día del reporte, el anuncio de Microsoft debió enviar hacia arriba el precio a un ejercicio racional y lo que estamos viendo es lo contrario. Lo mandó abajo y el precio se ha recuperado. Sin embargo, volviendo a esta tabla, como podemos ver, estamos hablando de más 55 mil millones. Bueno, aquí está la suma. Estamos hablando de una diferencia de 300 mil millones de dólares, de los cuales se estima un 30-40% va a Nvidia. Recuerden, como vamos a ver en un próximo slide, Nvidia tiene más de un 90% de porción de mercado en los GPUs, que son el procesador que se utiliza para los trabajos, las cargas, las computaciones de la inteligencia artificial. Y vale la pena decir que un margen de una porción de mercado de 90% en crecimiento, porque el crecimiento de ese segmento en Nvidia es más alto que el crecimiento que tiene su competidor más cercano, que es AMD, que tiene aproximadamente un 4%. Entonces, esa diferencia de 300 mil millones, que racionalmente puede justificarse que haga bajar el precio de esas acciones de estas empresas. Es posible, puede ser. Puede ser que usted construya un caso en el que usted no puede visualizar el retorno de la inversión que tienen esas empresas por esas inversiones adicionales, o usted puede determinar que el retorno va a ser inferior, que va a ser una carga inferior a su histórico, al que tienen sin esas inversiones. Eso es perfectamente válido. Ahora bien, lo que no es explicable es que usted, al mismo tiempo en que considera que esas inversiones son malas para uno, no aplique, no vea, no compre el resultado que va a tener el principal beneficiario directo de esas inversiones. Cuando usted tiene que se bota, como dicen los americanos, el niño, el bebé junto con el agua sucia, es una preocupación motivada por miedo. Y en esas expresiones, como siempre repito, es donde se consigue el alfa, el retorno extraordinario, el retorno por encima de la media del mercado, que es lo que buscamos los inversionistas que invertimos en stocks y no en los índices. Entonces, veamos lo que tenemos en cuáles son elementos adicionales de por qué Nvidia a los precios actuales representa una oportunidad excelente. El error de Wall Street, como les decía, ya sobre eso hemos hablado. También el poder de fijación de precios que tiene Nvidia. Ahí vemos sus márgenes brutos por encima del 75% con 90% de cuota de mercado. Vale la pena decir que eso, bueno, lo dije, está en crecimiento, pero no solo está en crecimiento. La arquitectura Vera Rubin, como vemos aquí, una garantía de que esos no una garantía, pero nos sugiere, nos indica que es muy probable que estos márgenes vayan en aumento, se mantengan en aumento. ¿Por qué? Vera Rubin, ellos mostraron recientemente, Nvidia mostró recientemente que el desempeño por vatio es 10x Blackwell, 10 veces la generación actual. Y eso lo que nos dice es que se está resolviendo, como dice en el slide, el cuello de botella energético.
Los hyperscalers, los productores, los grandes proveedores de los lenguajes y de las aplicaciones de IA tienen un incentivo enorme, no solamente por un tema de costos, tienen un incentivo enorme a reemplazar la arquitectura anterior, la arquitectura actual, cuando salga a la Vera Rubin la anterior, justamente por eso que se indica ahí. Estamos hablando que el procesamiento, lo que ahora requiere 1 vatio, va a requerir 0.1 vatios. Y sabemos que el cuello de botella de la IA va a ser eventualmente energía. No hay forma de escalar la producción de energía, aumentar la producción de energía de manera proporcional a cómo se está aumentando la cantidad de procesamiento disponible. Entonces, lo que vamos a ver en lo adelante es que el beneficio que ha logrado Nvidia con la nueva generación Vera Rubin de reducir a un 10% el costo energético del procesamiento no va a pasar de manera directa ni a los proveedores de servicios, de los hyperscalers, ni al mercado necesariamente, porque el que tiene el poder de negociación, que es un determinante de rentabilidad, en este caso es el suplidor, que es Nvidia. ¿Por qué? Porque hay más demanda que oferta, como hemos podido mostrar en el video de SaaS Apocalypse, donde hablamos de los enormes backlogs, demanda no atendida que tienen los hyperscalers. Y todo eso vale la pena repetirlo en el contexto en el que estamos, donde todo lo que está pasando está iniciando y hay todavía demasiadas personas que no visualizan todo lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología y cómo la tecnología se está preparando para arroparlo todo, para entrar en espacios donde antes no podía participar. Entonces, en cada nuevo modelo, en cada caso de uso, cada vez que aparece un OpenCloak, del cual vamos a hablar luego, que es un modelo open source que los programadores y la gente de tecnología están, tomó el mundo como una tormenta hace unas semanas cuando salió. Cada persona que está trabajando y automatizando con la IA y haciendo una consulta en Gemini, haciendo una consulta en ChatGPT o en Claude, está utilizando muy probablemente un procesador de Nvidia. Ahora mismo es un porcentaje muy bajito de personas que lo están utilizando. Esto está en aumento. Tal como dice Jensen Huang y como dicen la mayoría de los analistas de la industria, la IA está en pañales. Este es un proceso que va a durar muy probablemente 5, 6, 7, 8 años. Entonces, la tesis, nosotros tenemos expectativas de venta muy subestimadas. Vamos a ver, ese punto es muy importante. Vamos a ver aquí, yo quiero mostrarles aquí los estimados. Miren las ventas aquí, 214 millones. Estos estimados de ventas que vemos aquí, estos estimados que vemos aquí de ventas es el consenso para este año y el estimado para el próximo año. Este estimado no incluye todavía esta realidad de este aumento. Un aumento de aproximadamente 310 millones de dólares, 310, 390, estamos hablando de más de 75%. Solo en 4 empresas. Entonces, a pesar de esa realidad, nosotros tenemos a Nvidia valorado. Vamos a ver la valoración histórica de Nvidia para el año que viene. Nosotros tenemos que la valoración de los últimos 5 años es 60. A mí me gusta ver los números GAAP, son los más confiables. Tenemos que históricamente, en los últimos 5 años, el PE ha sido 78 y el forward PE, el PE al año que viene, 56. Lo tenemos actualmente en 41, importantemente descontado, a pesar de que la expectativa actual para este año es de crecimiento
de los beneficios de un 60%. Sin contar que ese 60% no suma el 60% en ventas que se está planteando solo por los hyperscalers. Entonces, si vemos el precio por el free cash flow al futuro, está en línea y es muy probable que los inversionistas, ese es el número que les está interesando ahora mismo. Un momento de incertidumbre y miedo. Lo que no es negable es, digamos, este número aquí de el precio por respecto del free cash flow. Estos no son precios baratos, estos son precios altos. Sin embargo, cuando usted factoriza e incluye el crecimiento, el PE Growth, PEG, usted se da cuenta que este es un número increíble. Hay que tener presente que estamos hablando de la empresa más grande del mundo con una valoración de mercado de cerca de 5 trillones de dólares, 4.7 trillones de dólares. Es impresionante que la empresa más grande del mundo tenga también uno de los crecimientos más grandes, un crecimiento que ni siquiera en pequeñas corporaciones se ve con mucha frecuencia, creciendo 60% anual. Lo más importante de todo esto es saber que estamos en el inicio. Veamos el crecimiento. Fíjense cómo se espera un 75% de crecimiento. Lo que está sobre la mesa ahora mismo, con lo que han dicho los hyperscalers, es que eso va a ser un número todavía mayor. Fíjense cómo 70% de margen. Yo entiendo que ese margen, con todo lo difícil que es, porque no se ve. Estamos hablando de una empresa de hardware con márgenes que son mejores que las empresas de software. A pesar de todo eso, estos números deberán aumentar considerablemente. El hecho de que ellos están consiguiendo una mejora en el desempeño de un 90%, o sea que están reduciendo el costo por watt de procesamiento un 90%, siendo la energía el cuello de botella que se aproxima y el cuello de botella que habrá que vencer. Eso indica que van a tener todavía un mayor poder de negociación que el que tiene una empresa que es dueña de más del 90% del mercado. Hay riesgos a la inversión. Los hyperscalers todos están desarrollando ASICs, procesadores que son alternativas a NVIDIA y al GPU de NVIDIA. Eso es lo que pasa en un mercado donde tú tienes el 90% y manejas esos márgenes. Sin embargo, el rey indiscutido es NVIDIA. Tienen ventajas competitivas que incluyen el software, y eso, lo que hace NVIDIA, es importante decir que no es solo chips, son sistemas. Hoy día NVIDIA es la empresa más grande también de networking. O sea que ese segmento se mantiene en crecimiento. Y es hoy día la empresa más grande en networking de data center. Entonces, ellos venden sistemas completos y el sistema completo incluye también la capa de software. Eso le da una ventaja competitiva de una robustez impresionante, muy difícil de vencer. Y la capacidad de extraer valor y de comandar un premium depende en una gran medida de qué tanta rivalidad haya en una industria. Y la rivalidad, a su vez, depende de la ausencia de diferenciación. Cuando todos ofrecemos lo mismo, el elemento más atractivo es el precio. En este caso, a pesar de que sí hay sustitutos que en el caso de Google es una gran amenaza, porque Google recientemente acaba de presentar el Gemini 3.1 y a pesar de que es el modelo más inteligente, el que tiene mejor razonamiento en todos los benchmarks, Google tiene un precio en Gemini 3.1 que es aproximadamente un 30% del costo que tiene, por ejemplo, Claude de Anthropic. Eso es increíble, eso habla de una ventaja de costos significativa. Sin embargo, el TPU, el Tensor Chip de Google, es para cargas de trabajo específicas. El chip generalista, que es ahora mismo
lo que domina el mercado y lo que lo va a seguir dominando en el mediano plazo es el GPU de Nvidia. Por eso nosotros entendemos que el precio de Nvidia al final del año va a estar por encima de $250. Eso es un rendimiento de aproximadamente un 26% al día de hoy. Y no nos sorprendería, ese número es conservador, no me sorprendería en lo absoluto que en algún momento del año donde pasemos del miedo que conduce al mercado a euforia o avaricia, que pasamos de miedo a avaricia en días, en ocasiones, cuando Nvidia y el sentimiento cambie, entonces comienzan las justificaciones, como siempre se suele decir, los análisis y la narrativa persigue el precio del stock, no lo contrario. O sea, cuando un stock avanza y le va bien y tiene excelentes retornos, entonces la narrativa comienza a hablar de todas las virtudes, todo el posicionamiento competitivo y todo lo bueno que tiene la empresa. Y son las razones por las que hay que comprar el stock. Por lo general no hay un cambio en los fundamentos. Por lo general lo que cambia es el precio del stock y eso hace que cambie la narrativa. Cuando esa narrativa comience a cambiar y Nvidia esté más cerca de un precio justo y no subvaluada como está ahora mismo, lo que va a pasar es que viene la avaricia y probablemente veamos a Nvidia, muy probablemente veamos a Nvidia en algún momento del año por encima de 300 y quizás hasta $350. No me sorprendería en lo absoluto todavía a $350, ya con mucha mejor visibilidad el stock. Es muy probable que a ese precio todavía sea barato. Entonces, por el momento, eso es todo lo que queríamos presentarles. Eso es lo que le queríamos presentar hoy. Expectativa de venta subestimada, masivamente subestimada, yo debo decir. El dominio arquitectónico absoluto. Como he explicado, la eficiencia energética es el foso competitivo y lo que entiendo va a hacer que los márgenes de Nvidia y su poder de negociación sean mayor. O sea, estamos hablando de que en esta industria en crecimiento, donde ellos son los principales beneficiarios, están dadas todas las condiciones para que ellos todavía aumenten su poder competitivo, sus márgenes y su capacidad en general de capturar valor, el valor que se está generando con todos estos modelos y aplicaciones de inteligencia artificial. Así que mi recomendación es que compren. Es muy probable que haya un retroceso. Yo no hago análisis técnico. Sin embargo, tengo amigos que hacen análisis técnico que son muy buenos. Yo estoy tratando de incorporarlo. Y ciertamente hay un indicador, un gap que es bajista. Sin embargo, esos indicadores, a pesar de que son muy precisos, en el 75-80% de las veces se dan. En este caso, yo creo que están dadas todas las condiciones para que ese gap no se llene, como dicen los especialistas en análisis técnico. Es muy probable que Nvidia, luego de el guidance que van a dar en esta tarde, es muy probable que sea que fije unas expectativas y que este sea una presentación de resultados histórica. La barra está alta porque lo que logró Micron en su último reporte de beneficios fue increíble. Fue un reporte de beneficios histórico donde se mostró en números y en dinero en una empresa la voracidad que tiene la demanda por el hardware que permite las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, todo está dado para que Nvidia tenga todavía este 2026 y casi seguro 2027 años de ensueño y que el stock se mueva en consecuencia. Eso ha sido todo por hoy. Hasta un próximo video.